Teresa tenía 69 años cuando Aldrich, su hijo menor, apareció en la puerta con los ojos cansados y los hombros cargados como alguien que ya había intentado todas las alternativas. Era abril de 2023 y una crisis de desempleo había afectado el sector en el que él trabajaba. Con él venían Jimena, su esposa, siempre impecable, de habla rápida y sonrisa contenida, y los dos hijos pequeños, Valeria y Emilio. Teresa dudó por un momento, pero cedió. La casa de 3 habitaciones, construida con el sudor de ella y del difunto marido, Miguel, tenía espacio de sobra. «Es temporal», aseguró Aldrich. Ella creyó. Al principio, el ruido de los niños por la casa le traía una alegría olvidada. Valeria dibujaba en las servilletas de papel de la cocina. Emilio reía fuerte en el patio donde Miguel había plantado hierbas. Teresa reaprendió a cocinar en cantidades mayores. Le gustaba tener compañía en el desayuno y se emocionaba con los «gracias, abuela», dichos entre migajas y dibujos animados. Pero en menos de 2 meses comenzaron los pequeños cambios. La mesa del comedor fue reemplazada por una más moderna. Las cortinas florales que Teresa lavaba cada verano fueron sustituidas por persianas. Y un día, sin aviso, Jimena retiró el retrato de bodas de Teresa de la sala y lo guardó en un armario, diciendo que deprimía el ambiente. Teresa no era de quejarse. Venía de una generación que aprendía a tragar molestias con té de manzanilla y silencio. Pero dentro de ella, algo comenzó a apretarse. Una incomodidad sutil, luego constante. Se dio cuenta de que Jimena empezó a olvidarse de invitarla a las comidas familiares, diciendo que pensaba que ella quería descansar. Cuando Teresa se sentaba a la mesa, los temas eran cerrados, las miradas desviadas. Las decisiones sobre la casa comenzaron a tomarse sin consulta. Un día, llegaron muebles nuevos al balcón. Al siguiente, Aldrich apareció con la llave del portón copiada, diciendo que era para facilitar las entregas. Teresa intentaba participar, comentar, mantenerse presente, pero siempre era interrumpida por Jimena con un «deja que nosotras nos encarguemos». Y Aldrich, al contrario del hijo cariñoso que había sido, parecía cada vez más distraído, ajeno, con la mirada perdida en el celular y las manos siempre llenas de justificaciones. El punto de quiebre llegó una mañana de sábado, cuando Teresa se dio cuenta de que la nuera había cambiado los cubiertos antiguos, heredados de la madre de Teresa, por un juego nuevo e impersonal, sin siquiera preguntar. Buscó las piezas en los armarios y encontró todo empacado en una caja en el sótano, junto a otros objetos que ella amaba. Su toalla de crochet, la radio antigua de Miguel, una colección de libros de recetas que guardaba desde hacía 40 años. El corazón de Teresa pesó como plomo. Subió despacio las escaleras con la caja en brazos, respirando con dificultad. Al pasar por la sala, escuchó a Jimena decir por teléfono: «Ella ni siquiera nota los cambios, vive en su mundo. Es cuestión de tiempo convencer a Aldrich de que una residencia sería mejor para todos». Teresa no reaccionó. Solo cerró la puerta del cuarto con la caja en brazos, el pecho en silencio, pero el pensamiento despierto. Teresa pasó esa noche sin pegar ojo. Se sentó en el sillón que aún conservaba el olor a lavanda de las tardes de lectura y miró el techo oscuro durante horas. Recordaba a Miguel diciendo, tiempo atrás: «Esta casa es tu trinchera, T. Aquí nadie te quita el mando». Él siempre lo decía sonriendo, pero con firmeza, como quien sabe del mundo y sus embestidas. Ahora, sin embargo, Teresa se sentía extranjera en su propio hogar. A la mañana siguiente, al preparar el café, notó que hasta el colador de tela había sido cambiado por una cafetera eléctrica. Jimena decía que era más higiénica. Todo parecía estar siendo silenciosamente sustituido, como si su historia se fuera empujando poco a poco hacia afuera, junto con los objetos. Fue esa misma semana cuando tomó la decisión. No habló con nadie,
Llamó al abogado de la familia, el mismo que había ayudado con los papeles del inventario de Miguel, y concertó una cita. Dijo que necesitaba una orientación personal y confidencial. En el despacho explicó todo en voz baja, como si temiera que hasta las paredes pudieran traicionarla. El abogado escuchó en silencio y cuando ella terminó, la miró con la seriedad que siempre tuvo. Doña Teresa, usted tiene pleno derecho. Está en posesión legal de la casa y si quiere venderla, puede, pero necesito preguntarle, ¿está segura? Teresa no dudó. No tengo paz aquí, doctor. Y aprendí que, después de los 60, la paz vale más que cualquier tradición. Iniciaron el proceso de valoración del inmueble ese mismo día. Teresa salió del despacho con paso firme y una bolsa de panes calentitos que compró en el camino. Por primera vez en meses, se sintió dueña de sí misma. Durante las semanas siguientes, Teresa mantuvo la rutina sin cambios. Colaba el café por la mañana, ahora con el paño, como siempre lo había hecho, habiendo recuperado su colador del fondo del cajón. Barría el patio y hacía sus estiramientos al son de la radio nacional. Por fuera parecía todo igual, pero por dentro cada día era una pieza encajada en el rompecabezas de la libertad. Visitó discretamente 2 apartamentos, uno en el centro y otro cerca de la antigua panadería donde solía ir con Miguel. Eligió el segundo. Era pequeño, con ventanas grandes y un balcón estrecho con vista a una calle silenciosa. No necesitaba más. Un hogar donde cada centímetro fuera suyo ya era suficiente. Firmó el contrato a su nombre y dio entrada a los trámites de venta de la casa, todo con ayuda del abogado. Pidió discreción a todos los involucrados. No quería confrontación, quería paz. Sin embargo, conforme avanzaba el proceso, comenzó a notar tensiones en el ambiente. Jimena se ponía más impaciente, más crítica. Cualquier comentario se convertía en motivo de reprimenda. «Usted se olvidó de apagar la estufa ayer», dijo en voz alta frente a los niños, aunque Teresa estaba segura de que la había apagado. Aldrich seguía ajeno, ocupado con entrevistas y proyectos que nunca se concretaban. Teresa, en silencio, empezó a guardar algunas cosas en cajas. Siempre dejaba el cuarto cerrado y sonreía levemente cuando alguien preguntaba qué hacía ahí adentro. La verdad es que dentro de esas cajas estaba lo que quedaba de su historia: fotos, cartas, utensilios, recuerdos. Y en cada gesto de doblar una prenda o empacar una porcelana, había más firmeza que nostalgia. No estaba huyendo, se estaba rescatando. La confirmación de la venta llegó un martes caluroso, de esos en que el viento parece estar atrapado detrás de las ventanas. Teresa recibió la llamada del notario poco después del almuerzo. Firmas validadas, transferencia concluida. La casa tenía ahora un nuevo dueño y el plazo para desocupar era de 30 días. Se sentó en el banco del balcón con los papeles en el regazo y dejó que la noticia descansara en los huesos. Por unos minutos sintió miedo, no por el futuro, sino por la reacción de quienes aún creían tener algún control sobre ella. Al final de esa tarde, dejó un sobre con el aviso formal en la mesa de la sala y salió a caminar. Necesitaba aire. Cuando volvió, encontró a Aldrich en el sofá, pálido, con el papel en las manos. Jimena no estaba. Fue a la mañana siguiente cuando estalló la barrera de pólvora. Jimena entró a la cocina con los ojos entrecerrados y la voz alzada. «Señora, ¿se volvió loca? Esto era el futuro de sus nietos». Teresa, con la calma de quien ya ha gritado todo por dentro, solo respondió: «Esta casa era mía, y yo estaba dejando de existir dentro de ella». Jimena perdió el control. La llamó ingrata, egoísta, cruel. Dijo que Teresa ya no vería a los niños, que estaba cortando relaciones. Aldrich intentó intervenir, pero como siempre, sus palabras se marchitaron frente a la furia de su esposa.
Teresa solo escuchó, como quien ve la última escena de una película ya vista. No había vuelta atrás. Cuando Jimena finalmente se calló, Teresa se levantó, sirvió una taza de té y dijo: «Tienen 30 días. Después de eso, quiero mi espacio vacío». Y salió de la cocina sin mirar atrás. En los días siguientes, la casa se convirtió en un campo minado de silencios, puertas que se cerraban de golpe y miradas cortantes. Valeria y Emilio notaron la tensión, pero Jimena no se molestaba en disimular. Empezó a referirse a Teresa como la vieja cuando hablaba con su hermana por teléfono, y aumentaba el volumen intencionalmente cuando la suegra estaba cerca. Teresa, por su parte, mantuvo la rutina sin desviar la mirada. Guardaba sus pertenencias poco a poco, sin prisa. Evitaba discusiones, pero no se encogía. Ya no comía con ellos. Prefería preparar algo simple y sentarse en el balcón al atardecer, escuchando las hojas secas arrastradas por el viento. Un día, Emilio salió del cuarto y se acercó a ella con un dibujo en la mano. Era una casa pequeña con ventanas grandes y una señora de cabello blanco sonriendo en la puerta. Teresa casi lloró, pero solo dijo: «Está hermosa, mi amor», y abrazó al nieto con fuerza, como queriendo guardar ese gesto para siempre. Mientras la mudanza se acercaba, Teresa cuidaba los detalles finales con atención. Llamó al administrador del nuevo edificio, contrató una empresa para la mudanza y arregló los últimos pagos con el abogado. Una mañana, Aldrich tocó la puerta de su cuarto y entró, titubeando. Tenía los ojos hundidos, como quien no ha dormido bien en días. «Mamá, ¿estás segura de todo esto?». Teresa lo miró largo rato. Vio al niño que crió, al hombre que esperaba encontrar. «Sí, y quería que lo hubieras notado antes. Pero aún hay tiempo para crecer, Aldrich. Crecer no es solo pagar cuentas. Es saber proteger a quien te enseñó a caminar». Él bajó la mirada, no respondió. Salió del cuarto en silencio, con los hombros caídos, como si por primera vez cargara el peso de sus elecciones. La mudanza ocurrió un sábado nublado. Teresa se levantó temprano, se puso su camisa de lino azul, la favorita de Miguel, y preparó un último café en su antigua cocina. La casa estaba extrañamente silenciosa, como si también se despidiera de ella. Los niños estaban con Jimena, quien evitó cualquier contacto en los últimos días. Teresa observó las habitaciones ya vacías, tocando suavemente las paredes como quien acaricia un libro antes de cerrarlo. Cuando llegaron los cargadores, acompañó cada caja con atención, sin prisa. En el portón miró hacia atrás una última vez. Allí quedaba una parte importante de su historia, pero no su dignidad. Respiró hondo y entró al auto con el chofer de la mudanza. Llevaba en las manos una bolsa de tela con una maceta de albahaca y un cuaderno de recetas con la letra de su madre. Al llegar al nuevo apartamento, fue recibida por la administradora con una sonrisa amable. «Bienvenida, doña Teresa. Si necesita ayuda, estoy en el 403». La primera noche en el nuevo hogar fue extraña pero tranquila. Durmió con la ventana abierta, escuchando sonidos nuevos y el murmullo lejano de la calle. El domingo comenzó a organizar sus libros, su vajilla, y colgó el retrato de bodas en la pared de la sala, bien centrado, como un recordatorio de todo lo que había construido. En los días siguientes hizo amistad con la panadería de la esquina. Descubrió una librería de segunda mano en la siguiente cuadra y volvió a encontrar placer en las pequeñas rutinas. Por primera vez en mucho tiempo, Teresa despertaba sin la sensación de pisar cáscaras de huevo. Su voz volvió a tener ritmo. Su presencia volvió a ocupar espacio. No tardó mucho para que Jimena descubriera la dirección de Teresa. Un sobre fue dejado en la portería, dirigido con letras duras. Dentro había una notificación extrajudicial impugnando la venta de la casa, un intento de alegar incapacidad emocional de la anciana en el momento de la decisión. Teresa llevó el documento directamente al abogado.
Él leyó todo con calma. Luego sonrió con mezcla de indignación e ironía. Van a perder tiempo y dinero intentando probar lo improbable. Ella asintió. Ya no se sorprendía. La cobardía cambia de forma, doctor, pero siempre huele a desesperación. La acción no avanzó. En menos de 2 meses fue archivada. El juez destacó que no había señal alguna de desequilibrio o coacción en el proceso y que la decisión de Teresa había sido plena, consciente y legítima. No celebró con euforia. Solo encendió una vela en casa y agradeció, en silencio, por haberse mantenido firme cuando era más fácil ceder. Desde entonces, todo fue más liviano. Con el fin de la amenaza judicial, Teresa pudo respirar de verdad. Comenzó a asistir a clases de hidroginástica 2 veces por semana, hizo amistad con una viuda chilena llamada Rosario, que vivía en el piso de arriba, e incluso se inscribió en un curso de cocina afectiva para personas mayores. Poco a poco fue entendiendo que lo que perdió era real, la presencia de los nietos, lo que aún quedaba de cariño en Aldrich, pero lo que había ganado era aún más valioso, el derecho a existir sin tener que justificarse. Seguía pensando en los nietos, claro. Envió una carta a Valeria con un dibujo de flores y escribió: «La abuela sigue aquí, siempre estará, solo toca». No obtuvo respuesta, pero ese día decidió comprar una planta nueva para el alféizar de la ventana. Era un comienzo. Una tarde, mientras tomaba té en el balcón con Rosario, Teresa habló de los nietos, habló de Valeria, de las historias inventadas con muñecas de trapo, de las mañanas de panqueques con Emilio y de las risas ahogadas durante tormentas. Rosario, que también era abuela, escuchó atentamente y dijo: «Sembramos lo que podemos, pero no siempre somos quienes cosechamos». Teresa guardó silencio unos segundos. Luego sonrió. Esa frase dolió, pero dolió con lucidez. Se dio cuenta de que aún nutría esperanzas de reconexión. Y eso no era debilidad, era amor sin cadena. Con el tiempo, dejó de culparse. Entendió que amar también es saber retroceder, que estar presente no significa permitir abuso, y que proteger su paz era también una forma de enseñar a otros que ella todavía importaba. Al final de ese mes, Teresa recibió la visita inesperada de Aldrich. Él estaba solo, delgado, con ojeras profundas y una mirada de niño perdido. No pidió permiso para entrar. Solo se quedó en la puerta con un ramo de crisantemos blancos en las manos, las flores favoritas de Teresa. «Mamá, yo vengo a pedirte perdón». La voz le falló. Teresa lo miró con firmeza pero sin rencor. Le pidió que entrara. Se sentaron a la mesa y él habló. Habló de los errores, de la omisión, del miedo a confrontar a Jimena. Dijo que los niños preguntaban por ella y que ya no sabía qué responder. Teresa escuchó todo con atención. Cuando terminó, se levantó, fue a la cocina y trajo 2 tazas. Puso una frente a él y dijo: «Vamos a empezar por aquí. Pero entiende una cosa, no se pide perdón solo con flores, se pide con acciones». Aldrich asintió. Por primera vez, parecía entender. Después de esa visita, Aldrich comenzó a aparecer poco a poco. Primero mandó mensajes. Luego, trajo a los nietos para un café rápido. Jimena no los acompañaba. Se había mudado a la casa de su hermana tras la separación. Teresa recibió a los niños con una sonrisa discreta, pero el corazón acelerado. Valeria corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Emilio, más contenido, observó los detalles del apartamento, como si intentara reconocer en ese nuevo escenario a la misma abuela que lo hacía dormir con historias inventadas. «¿Todavía tienes el cuaderno de recetas?», preguntó. Teresa sonrió. «Siempre». Prepararon galletas juntos, como antes, y al final de la tarde, ella los llevó hasta la puerta. No lloró, pero al cerrar la puerta, percibió que algo se había curado, aunque aún doliera. Los encuentros se volvieron frecuentes y con el tiempo, espontáneos.
Aldrich mostraba un esfuerzo genuino por reparar lo que había descuidado. Pagaba la pensión de los hijos puntualmente, había conseguido un nuevo empleo como técnico en TI y decía que estaba en terapia. Teresa escuchaba todo con cautela, pero sin amargura. No olvidaba el pasado, solo no permitía que ese pasado dominara su presente. Un día, Valeria preguntó si podía dormir en casa de la abuela el fin de semana. Teresa preparó todo con cariño. Sábanas bordadas, chocolate caliente, hasta cuentos antiguos de su madre que no contaba desde hacía años. Al ver a la nieta dormida en su sofá, sintió un alivio que no sabía que necesitaba. Era como si, finalmente, hubiera espacio para reconstruir. No un regreso a lo que fue, sino una nueva forma de existir, en paz. Con el tiempo, Teresa empezó a ocupar más el mundo fuera de casa. Se inscribió en un club de lectura, hizo amistad con un grupo de señoras que caminaban en el parque todos los sábados y retomó el hábito de escribir en sus cuadernos antiguos. Escribía sobre recetas, sobre recuerdos de infancia, sobre lo que sentía y a veces sobre lo que hubiera querido decir y no dijo. Poco a poco, comenzó a organizar ese material como quien siembra algo para el futuro. Para Valeria y Emilio, cuando sean lo suficientemente grandes para entender, anotó en la contraportada de uno de ellos. No era rencor, era registro, porque Teresa, ahora, sabía que las historias no pueden borrarse, solo silenciarse, y ella había decidido no callarse más. Un sábado, al salir de la clase de cocina, encontró a Rosario sentada sola en un banco, llorando bajito. Se sentó a su lado, sin decir nada. Cuando Rosario contó que su hija había cancelado, otra vez, la visita prometida, Teresa solo extendió la mano. ¿Quieres venir conmigo a la feria? Necesitamos frutas buenas para el pastel de naranja. Rosario asintió, secándose los ojos con un pañuelo floreado. La escena fue simple, pero cargaba un nuevo sentido. Teresa ya no era solo alguien que superaba, era alguien que sabía reconocer el dolor en el otro y ofrecer refugio, el mismo refugio que a ella le faltó en un momento crucial. Y en ese gesto, entre bolsas, risas tímidas y el sol abriéndose detrás de los edificios, nació una nueva etapa. Teresa ya no era solo abuela, madre o viuda, era, finalmente, Teresa. También en esa etapa, Teresa recibió una invitación inesperada de la escuela de los nietos. Emilio había pedido que la abuela hablara en la semana de la familia sobre cosas que solo ella sabía hacer. Al principio, Teresa dudó. No le gustaba la exposición, pero algo en esa petición la conmovió. Preparó una pequeña charla sobre el valor de las recetas que no están en los libros, la fuerza silenciosa de las manos que cuidan y la importancia de escuchar a quien ya ha vivido suficiente para saber cuándo callar y cuándo actuar. Llevó galletas de limón para los niños y una servilleta bordada con las iniciales de cada nieto. Al final de la presentación, la profesora agradeció, visiblemente emocionada, y Teresa notó que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía vergüenza de existir. Sentía orgullo. Al salir, Emilio tomó su mano con fuerza y susurró: «Abuela, ¿puedo dormir otra vez en tu casa el sábado?» Teresa rió. «Claro que puedes, mi amor». Jimena, que observaba desde lejos, desvió la mirada. No dijo nada. No intentó impedirlo. No pidió hablar. Pero Teresa entendió. Entendió que no siempre las excusas vienen en palabras. A veces vienen en forma de ausencias. Y eso era lo máximo que Jimena podía ofrecer en ese momento. Y estaba bien. Teresa ya no necesitaba la aprobación de nadie para existir plenamente. Volvió a casa ese día sintiéndose ligera, como si la propia historia, después de tantos desvíos, finalmente volviera a ser escrita por sus propias manos. Y ahora, con letra firme. El apartamento de Teresa se había convertido en un punto de encuentro acogedor para amigos y familiares cercanos.
Ahora, además de Rosario, otras vecinas también frecuentaban el espacio. Los viernes siempre había una mesa llena de té, pastel casero y conversaciones ligeras sobre hijos, nietos, viajes e historias antiguas. Teresa redescubría el placer simple de las pequeñas conexiones. En uno de esos encuentros, Aldrich apareció temprano, trayendo un sobre en las manos. Dentro había una carta escrita por Jimena, corta y directa. «Perdóname, no supe hacerlo mejor». Teresa guardó la carta con cuidado. No sintió rabia ni euforia. Solo comprendió que ese era el punto final de un ciclo y que era hora de seguir adelante, sin rencores ni expectativas. Desde ese día, Teresa se dedicó aún más a su proyecto personal. Organizar sus cuadernos en un libro de memorias y recetas. Invitó a los nietos a ayudar con las ilustraciones, lo que aceptaron con entusiasmo. Valeria dibujaba flores y ollas antiguas. Emilio escribía los nombres de las recetas con letras grandes y firmes. Con el tiempo, ese proyecto familiar se convirtió en más que un libro. Era un registro vivo de reconexión y cura. Cuando el manuscrito estuvo listo, Teresa reunió a todos en casa para una modesta celebración. Al ver a los nietos orgullosos y a Aldrich finalmente en paz, sintió algo raro y precioso, la sensación plena de haber superado el pasado, no porque lo hubiera olvidado, sino porque había encontrado un nuevo lugar para él en su historia. En la tarde en que el libro finalmente llegó de la imprenta, Teresa organizó una pequeña ceremonia en su sala. Era un domingo soleado de primavera, con el aire ligero y perfumado por las flores que había plantado en el balcón. Valeria y Emilio llegaron temprano, acompañados por Aldrich. Rosario trajo una tarta de manzana y algunos amigos trajeron abrazos y palabras amables. Teresa sintió una emoción distinta al abrir la caja con los primeros ejemplares. Era orgullo, pero también una sensación profunda de pertenencia, como si hubiera recuperado algo que nunca debió serle arrebatado. Cada ejemplar tenía una dedicatoria escrita a mano por ella, con letra cuidadosa, transmitiendo amor y aprendizaje a los nietos y al hijo. Durante la celebración, Aldrich pidió la palabra. Se levantó nervioso, sosteniendo el libro contra el pecho y mirando a Teresa a los ojos, dijo: «Me tardé demasiado en entender el valor del coraje que tuviste, madre. Gracias por no haberte rendido con nosotros, aunque nosotros nos hayamos rendido contigo». Teresa sonrió con los ojos húmedos, pero sin llorar. Abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo en él el pulso del arrepentimiento sincero y del cambio genuino. Cuando se sentaron nuevamente, Emilio pidió que Teresa leyera su receta favorita en voz alta. La sala quedó en silencio mientras ella leía, cada palabra trayendo recuerdos de otros tiempos, pero ahora transformados en afecto renovado y esperanza para el futuro. Esa tarde, Teresa entendió plenamente que había superado no solo una crisis familiar, sino algo aún más profundo. Había recuperado su derecho a ser dueña de su propia historia. En los días siguientes, Teresa sintió una nueva calma, una seguridad que nunca imaginó posible a sus 60 y tantos años. La casa había cambiado, los hábitos habían cambiado y las personas también, pero ella, por dentro, se sentía más fuerte que nunca. Entendió que su autonomía no dependía del espacio físico donde vivía, sino del respeto que conquistaba, principalmente consigo misma. En la libertad ganada, descubrió que era posible reconstruir lazos sin perder la propia voz, y que amar no significaba renunciar a su lugar en el mundo. Al mirar el horizonte desde ese modesto balcón, donde el sol doraba las hojas de la albahaca recién plantada, Teresa sonrió. La vida no se había doblado ante las dificultades, sino que se había transformado a través de ellas. Había pasado por una invisibilidad dolorosa y por el silencio impuesto, pero su decisión fue un acto de resistencia que reencontró dignidad y renovó su historia. Y allí,
En ese pequeño apartamento lleno de memorias y posibilidades, Teresa finalmente sabía. Su lugar en el mundo era donde ella decidiera estar, libre, plena y dueña de sí misma.